¿Alguna vez has notado que muchos fracasos no nacen de la falta de esfuerzo, sino del descuido de aquello que sostiene el trabajo? Hoy hablaremos sobre gestión, responsabilidad y retorno. Un mensaje que comienza en el campo, pero resuena en toda la vida. En el emprendimiento de la vida, los animales, además de nuestro cariño, deben ser considerados socios vitales bajo nuestra gestión. Como seres trabajadores, bajo nuestra responsabilidad ética, demandan inversión en cuidado y nutrición, no exceso de carga. Trata sus enfermedades como una prioridad estratégica. Recuerda, la excelencia con la que cuidamos a estos colaboradores vulnerables define el retorno y la protección que cosecharemos en el mundo. Ahora, permite que Apolo nos guíe por una historia que traduce esta verdad en la práctica. El reloj marca las 4:30 de la mañana. El café aún se está colando, pero Elena ya se calza las botas. A los 28 años, lleva en la mirada la seriedad de quien sabe que el tiempo en el campo no perdona distracciones. Muchos, a su edad, buscaban la facilidad de las ciudades o la seguridad de puestos burocráticos. Elena, sin embargo, decidió asumir lo que muchos evitaban: la gestión cruda, real y desafiante de la producción animal. No heredó latifundios ni estructuras de concreto listas para una ganancia inmediata. Lo que Elena llevaba en su equipaje era el peso de los libros de veterinaria, el título de técnica zootecnista y una inquietud que ardía en su pecho como una brasa. La certeza de que la producción de alimentos no necesitaba ser un campo de batalla contra la naturaleza. Ella quería producir, sí, pero sin violentar aquello que sostenía la propia vida. Su rutina comenzaba antes del primer rayo de sol y solo terminaba cuando el silencio absoluto del campo era interrumpido únicamente por el sonido del viento y el descanso de los animales. Para Elena, hablar de vocación no era repetir frases de impacto en redes sociales. Ella veía el corral, el pasto y el confinamiento como una gestión viva. Cada decisión que tomaba, desde la elección de la semilla del pasto hasta la dosis exacta de un suplemento, alteraba un organismo, un ciclo y, en consecuencia, un resultado futuro. Desde el primer día, estableció un principio que se volvería casi dogmático: el bienestar animal. Para sus vecinos, eso era un concepto abstracto para vender carne cara en boutiques. Para Elena, era el fundamento estructural del negocio. Ella entendía la biología. Un animal estresado produce cortisol. El cortisol reduce la inmunidad. La baja inmunidad atrae enfermedades. Y las enfermedades significan pérdidas. Era matemática pura vestida de ética. La convicción de Elena no pasó desapercibida. En aquella región de productores tradicionales, lo nuevo suele ser recibido con desconfianza incluso antes de ser probado. Mientras los vecinos buscaban atajos, aumentando la carga de animales por metro cuadrado, ahorrando en la calidad del alimento, y postergando tratamientos sanitarios para cerrar el mes. Elena hacía el camino inverso. Invertía en manejo técnico. Instaló bebederos de fácil limpieza. Garantizó sombra donde antes solo había sol abrasador. Y estableció periodos claros de descanso para los pastizales y para los animales. El contraste era visible a simple vista. Los animales de Elena eran tranquilos. Los lotes eran uniformes. Y el ambiente exhalaba un orden silencioso. Fue entonces cuando las lenguas comenzaron a trabajar. En las cooperativas y en los sindicatos rurales, el nombre de Elena era pronunciado con ironía. Ella romantiza el campo, decían unos. Esa muchacha cree que los animales son personas, se burlaban otros. Un productor antiguo, de manos callosas y mente cerrada, llegó a confrontarla en una reunión. Lo que tú haces, Elena, es lujo disfrazado de ética. Al final del día, lo que importa es el peso en la báscula, no si el animal durmió bien. Elena escuchó todo en silencio. Sabía que no servía discutir opiniones con quien no quería ver datos. Ella discutía resultados. Y los resultados, como el buen vino, necesitan tiempo para madurar. El conflicto escaló. Ya no era solo chisme de pasillo. Un grupo de productores locales comenzó a presionar a los frigoríficos y compradores de la región. El argumento era astuto y peligroso. Decían que el modelo de Elena haría inviable el mercado. Si ella impone ese estándar de costos altos, los compradores nos exigirán lo mismo. Y el precio final va a subir. Ella va a quebrar el sector, decían. El boicot invisible comenzó a cerrar puertas. Y por primera vez, la duda visitó la almohada de Elena. Dentro de ella, la tensión crecía. Para crecer, necesitaba capital. Para conseguir capital,
Necesitaba mostrar gráficos de ganancia inmediata a los bancos. Los bancos no financiaban principios. En varias reuniones de crédito, escuchó el mismo consejo paternalista. Reduce costos ahora, Elena. Usa un alimento más barato. Aumenta la densidad. Cuando seas grande y rica, entonces si vuelves a esas ideas de bienestar. Hubo meses en que la caja de la granja parecía un desierto. Cada centavo era contado. Y la tentación de ceder golpeaba la puerta como un vendaval. ¿Y si solo retraso la vacunación 2 semanas? ¿Y si ignoro ese lote que parece un poco apático? Pensaba. Parecía racional. Parecía la única forma de sobrevivir. Pero Elena siempre volvía a la misma premisa. Si el sistema enferma, el negocio muere. Ella entendía que el mal manejo es una deuda con intereses compuestos. Ahorras hoy en alimento, pero gastas el triple mañana en medicamentos. Ahorras hoy en espacio, pero pierdes peso final por el estrés. Decidió que, si iba a quebrar, quebraría siendo fiel a lo que sabía que era la verdad técnica. Entonces, la naturaleza comenzó a responder. Los animales de Elena no hablaban, pero sus cuerpos entregaban los resultados. La tasa de mortalidad cayó a niveles casi nulos. La conversión alimenticia, cuánto come el animal frente a cuánto peso gana, se convirtió en la mejor de la región. Mientras otros productores gastaban fortunas combatiendo brotes de neumonía o infecciones, Elena veía sus lotes atravesar ilesos. Cuando surgía una enfermedad, el tratamiento era inmediato y riguroso. Ella no lo veía como gasto, sino como blindaje. La regularidad de su producción se volvió su sello distintivo. Los compradores comenzaron a notar que los lotes de Elena no traían sorpresas negativas. No había hematomas en la carne por manejo agresivo. No había residuos de medicamentos usados a la prisa. Lo que antes era idealismo. El mercado empezó a leerlo como seguridad sanitaria. El gran cambio ocurrió cuando un contrato de exportación exigió trazabilidad total y estándares rigurosos de bienestar animal. Los vecinos que antes se reían entraron en pánico. No tenían registros. No tenían manejo. No tenían la cultura necesaria. Elena, en cambio, estaba lista. Lo que antes se llamaba costo, se convirtió en su mayor argumento de venta. Ella entendió que necesitaba un ejército para expandirse. Comenzó a entrenar a su equipo con una regla innegociable. Aquí, el animal no es una herramienta de producción. Es una responsabilidad de vida. Quien tratara a un animal con violencia era despedido de inmediato. No había segunda oportunidad para la crueldad ni para la negligencia. Esa claridad absoluta creó una cultura de excelencia. Los empleados comenzaron a sentir orgullo de lo que hacían. No eran solo peones. Eran guardianes de vidas. Y de un sistema que funcionaba. El crecimiento de Elena fue como el de un roble. Lento, profundo e inquebrantable. Inversionistas que antes buscaban ganancia rápida, comenzaron a tocar a su puerta, atraídos por la constancia de sus números. Se formaron alianzas sólidas. El modelo de Elena se convirtió en el nuevo estándar de oro de la región. Los mismos productores que la criticaban años atrás, ahora cruzaban las cercas para observar cómo lo hacía. Comenzaron a imitar sus comederos, sus periodos de descanso, sus dietas. No hubo disculpas. Y Elena tampoco las exigía. Ella no buscaba una victoria moral sobre otros, sino la armonía de su propio ecosistema. Ver el cambio en las granjas vecinas era para ella la mayor prueba de que su lucha había valido la pena. Elena nunca convirtió su práctica en un púlpito. Simplemente vivió lo que creía. Sabía, por experiencia propia, que explotar lo que es vulnerable y no puede defenderse, cobra un precio altísimo en el futuro. Sea en el campo, en los negocios, o en la vida personal. El abuso siempre genera colapso. Su éxito no fue suerte. Fue el resultado de comprender una lógica mayor y silenciosa. Todo lo que vive responde a la forma en que es tratado. Donde hay respeto, hay retorno sostenible. Donde hay integridad, hay permanencia. La historia de Elena no es un relato aislado de éxito agrícola. Es un espejo cristalino de la vida práctica y de la ética humana. Su éxito no vino de negar la ganancia, sino de comprender que la ganancia es una consecuencia del orden y del cuidado. Existen fundamentos cristianos muy antiguos, bases filosóficas y éticas,
que explican por qué la lógica de Elena funciona con tanta precisión. Estos principios no nacieron en manuales modernos de gestión, ni en laboratorios tecnológicos, sino que atraviesan generaciones, como verdades universales sobre el carácter y la siembra. Tito nos conducirá ahora por estas bases profundas, revelando la sabiduría que sostiene el camino de la integridad. Antes de analizar los números finales, te invito a caminar conmigo por unas palabras antiguas que son sorprendentemente actuales. No hablan de fe abstracta, sino de orden, responsabilidad y consecuencia. La primera lectura está en Proverbios capítulo 12 versículo 10, el justo cuida bien de sus animales, pero hasta la bondad de los malvados es cruel. Esta sentencia establece que el cuidado del ser vivo que depende de nosotros es la medida del carácter de un gestor. Elena comprendió que la justicia aplicada al manejo no era un costo extra, sino la búsqueda del equilibrio. Donde el hombre es injusto con el ciclo de la vida, el sistema responde con escasez. En Mateos capítulo 25 versículo 21, el Señor elogia al siervo fiel: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Aprendemos que el modo en que tratamos los pequeños detalles revela nuestra capacidad de gobernar algo mayor. Elena fue fiel en las minucias invisibles, y esa fidelidad pavimentó el camino para su crecimiento sólido. Finalmente, en Génesis capítulo 2 versículo 15, leemos: el Señor Dios puso al hombre en el jardín para que lo cultivara y lo cuidara. Cultivar y cuidar. Producir y proteger. Jamás uno sin el otro. Cultivar sin cuidar es explotación que lleva al agotamiento. Estas palabras milenarias nos recuerdan que la ética no es un lujo, sino la única forma de que el jardín siga floreciendo. Con este fundamento sobre roca firme, Apolo nos llevará a nuestra reflexión final. Al observar la trayectoria de Elena, nos damos cuenta de que esta historia habla mucho menos de animales y mucho más de principios universales. Es un espejo frente a nosotros. Todo lo que ponemos bajo nuestra responsabilidad responde de forma proporcional al celo que le dedicamos. Elena comprendió que la productividad sin ética es solo el consumo acelerado del futuro. Cuando extraes el máximo de un sistema sin ofrecer cuidado, no generas riqueza, solo anticipas un colapso. Al priorizar el bienestar, ella fue la gestora más pragmática de la región. Protegió la viabilidad de su negocio a largo plazo y creó estabilidad donde otros creaban desgaste. Antes de seguir, si este contenido generó valor para ti, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Tus comentarios son brújulas que orientan nuestros temas y fortalecen esta comunidad de pensamiento fuerte. La lógica de Elena se aplica con precisión a nuestro hogar, nuestro trabajo y nuestras relaciones. Aquello que sobrecargas hoy, enviará la factura mañana con intereses altos. Por otro lado, lo que tratas con respeto y mantenimiento constante, construye un retorno indestructible. La sabiduría de las Escrituras presenta el cuidado como la estrategia de vida más inteligente que un ser humano puede adoptar. La excelencia es hija de la constancia. Quien aprende a cuidar de lo que no habla, desarrolla la sensibilidad para liderar aquello por lo que es responsable. Esta historia continúa en cada decisión que tomes cuando esta pantalla se apague. Pregúntate con honestidad: ¿qué estoy cultivando con paciencia y qué estoy explotando hasta el agotamiento? La respuesta definirá tu terreno en los próximos 10 años. Si esta reflexión te tocó, hay otro video en pantalla para profundizar en este camino de conciencia y ética. Gracias por ser parte de Pensar Fuerte. Hasta nuestro próximo encuentro.